Revistas, la búsqueda de la verdad en la revista de opinión. Democracia. 8:09 a.m. Retomamos las entrevistas en Revista de Opinión Democracia. Nos vamos a adentrar en el tema legislativo, en el tema electoral también, porque vamos a hablar ya con 3 electos asambleístas que representan a diferentes tiendas políticas que van a tener representación en la próxima asamblea que acabamos de elegir los ecuatorianos para concluir el periodo hasta 2025. Está con nosotros el doctor Vicente Tayano del Partido Social Cristiano, el doctor Pedro Velasco, que se ha reelegido. Él era asambleísta de la Asamblea Destituida y ahora vuelve como asambleísta a completar el periodo por Alianza Actuemos, y el doctor Gabriel Bedón, que forma parte de lo que será la bancada de Construye, aquella que impulsó la candidatura del asesinado Fernando Villavicencio. Extendemos desde la Revista de Opinión Democracia el saludo correspondiente a los 3 doctores y asambleístas electos y les damos la bienvenida a este panel que va a buscar como objetivo hablar en torno a la posibilidad de construir acuerdos, mayorías, darle gobernabilidad tanto a la Asamblea como al país en su conjunto. Si me permiten, voy a empezar con el doctor Tayano. Buenos días, doctor Tayano. Bienvenido a Revista de Opinión Democracia. ¿Cómo mira usted la conformación que va a tener la Asamblea de la que usted será parte, sin lugar a dudas? A mi criterio, si me permite, va a tener una conformación atomizada, similar a la Asamblea que fue destituida. Bienvenido, doctor Tayano. ¿Qué tal, Freddy? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para Pedro, para Gabriel y para la audiencia de Democracia. Sí, una asamblea, como usted lo dice, no digo fraccionada, pero con una multirepresentación. De hecho, habría que esperar a la elección de segunda vuelta para poder terminar de definir esta conformación. Pero más allá de que, y es democrático aquello de que exista representación de varias organizaciones políticas, lo importante en esa diversidad es que el punto de encuentro y el punto de partida sea una agenda legislativa vinculada con las problemáticas y los intereses ciudadanos. Cómo desde la Asamblea no solo que vamos a generar puentes para que se dé gobernabilidad, sino cómo vamos a trabajar en este periodo bastante corto para poder aportar con reformas puntuales o con fiscalización responsable en la solución de los problemas de la ciudadanía. Pero ¿qué ha cambiado, doctor Velasco, respecto de la asamblea destituida con la que ya mismo se instala, con relación a la correlación de fuerzas y la estructura, digamos, organizativa, política que probablemente el nuevo presidente, si es que es Daniel Noboa, como dicen las encuestas, la tiene? Va a ser un gobierno, si es que es Daniel Noboa el electo presidente de la República, elegido presidente de la República, va a ser similar a, creo, con una estructura política pobre, sin organicidad, si usted quiere, y con una asamblea que está fraccionada, que no tiene una mayoría absoluta de ningún lado y que va a ser necesario construir acuerdos. Entonces, recapitulo la pregunta: ¿qué ha cambiado de la asamblea destituida a esta nueva que está por instalarse, y las condiciones políticas y de organización del probable presidente Daniel Noboa, si es que él llega a convertirse en el mandatario de los ecuatorianos? Buenos días, Freddy, Vicente, Gabriel. La Asamblea Nacional en su historia de la vida republicana siempre ha demostrado que existen criterios diferentes, existen posiciones políticas, ideológicas diferentes, pero sí tenemos que aprender del pasado también, de que cuando hay madurez política, cuando hay compromiso de país, se puede hacer que una asamblea no solamente caiga en estos debates intrascendentes, en estas actitudes de oponerse o por oponerse, sino al contrario, se puede construir patria haciendo un compromiso con un desprendimiento total.
El análisis que se hace de entrada me parece que es el acertado. Va a haber una asamblea atomizada, una asamblea dispersa, porque hay varias organizaciones políticas que están representadas, pero ahí va a depender mucho del compromiso que hagamos, no solamente en forma individual, sino como bancadas. Hay importantes sectores políticos que van a formar parte de esta nueva asamblea. Uno de ellos, por ejemplo, que me parece importante, Construye, que tiene una importante bancada de asambleístas, que también va a permitir que juntemos esfuerzos, que reunamos criterios, pensando en que sí se puede generar gobernabilidad, que se puede trabajar en una agenda legislativa mínima, que se puede trabajar en armonía con el Ejecutivo y que no hay necesidad solamente de bloquear iniciativas, que a la postre son iniciativas que bloqueamos para el país. Entonces, yo tengo esperanza de que esta nueva asamblea que se instala en los próximos meses podamos nosotros consolidar en favor del Ecuador. Tengo todavía esa esperanza y va a depender, vuelvo a insistir, de la voluntad y el compromiso de cada uno de nosotros. Así es, vamos entonces a auscultar inmediatamente el criterio del doctor Gabriel Bedón, que llega a la asamblea auspiciado por el movimiento Construye precisamente, y como lo citó el doctor Velasco, va a tener una bancada con un número importante, quizá numéricamente hablando, podríamos decir que Construye pasa a ocupar el lugar que tenía Pachacutic, por ejemplo, por el número, quiero decir, y reitero esto, en la configuración de la asamblea anterior. ¿Con qué expectativa llega Construye y usted particularmente, doctor Bedón, respecto de la posibilidad de construcción de acuerdos en una configuración de el poder legislativo similar a la asamblea destituida? Bienvenido nuevamente, doctor Bedón. Licenciado Paredes, buenos días. Estimado doctor Tayano y doctor Velasco, buenos días. Buenos días a toda la ciudadanía que nos está escuchando. Yo creo que más que hablar de los partidos políticos que tanto daño le han hecho al Ecuador, debemos hablar de los enemigos en común que nosotros tenemos. Y los enemigos en común que nosotros tenemos en el Ecuador es las mafias organizadas, el crimen organizado. Entonces yo le comprometo, es más, desde este momento a Vicente y a Pedro, que nosotros trabajemos en una agenda para sacar las leyes que nos permitan tener las herramientas jurídicas del Ecuador, y a los que imponen el imperio de la ley, que en este caso son el Ministerio del Gobierno a través de la Policía Nacional, para que las mafias organizadas sean doblegadas. Entonces, yo creo que los ejes transversales que nos van a unir es las propuestas de ley que nosotros vamos a presentar sobre la ley de inteligencia y contrainteligencia, y también la ampliación de la ley de extinción de dominio. No podemos permitir que la UAFE sea solo un espectador. La UAFE tiene que estar, la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, tiene que ser protagonista en el Ecuador para que persiga a los delincuentes de cuello blanco, que nosotros lo decimos aquí en Ecuador, para que los dineros mal habidos no estén campantes, y que nosotros lo que queremos es mantener el legado de Fernando. ¿Para qué? Para que en realidad en el Ecuador no nos roben más. Aplaudimos el talante democrático que vemos en los representantes de estas tres bancadas legislativas por construir acuerdos, y vamos a entrar de lleno a lo que significa una agenda legislativa, que es lo que Vicente Tayano y Pedro Velasco han propuesto como camino para construir acuerdos, y en lo que se inscribe también lo que dice Gabriel Bedón en el sentido de identificar al enemigo común y construir o procesar las leyes de la Asamblea que dejó inconclusas, para combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada, dotarle de mayor atribución, fuerza a la fuerza pública, etcétera. Doctor Tayano, ¿usted cree que esto es posible, que se puedan construir acuerdos? Mire usted que estamos hablando con representantes de bancadas legislativas que tienen al menos una cercanía ideológica, si usted quiere, distintas de la posición que podría mantener la Revolución Ciudadana dentro de la Asamblea. Bueno, definitivamente, y no solo que considero que es posible, es necesario por el momento que vivimos en el país. Y los acuerdos en una asamblea no deben ser
descontextualizados, acuerdos necesarios en función de la agenda de trabajo que permita conectar ese trabajo con la calle, con el metro cuadrado del ciudadano. Si revisamos brevemente qué pasó en la asamblea pasada, la coyuntura le ganó al trabajo legislativo y en algunos momentos trabajó desconectada de la verdadera situación que se vivía en la calle, exactamente igual como pasó con el Ejecutivo y se generó a mitad de periodo un enfrentamiento permanente. Y por eso es importante, y recalco, la agenda legislativa tiene que ser el punto de partida para un acuerdo, no solo de la función legislativa, sino en la función del país. ¿Qué necesitamos hoy en el Ecuador? Que las instituciones cumplan su rol, que se respete la independencia de funciones, pero que cada quien desde su competencia haga lo que tiene que hacer para que los problemas dejen de ser tales. Y si hablamos, por ejemplo, de la principal problemática en materia de seguridad, el país tiene que encauzar una verdadera política pública, sí, en la que el Ejecutivo tiene que hacer lo que le corresponda, ejecutar, y la Asamblea aportar. Lo decía, por ejemplo, Gabriel, revisar o repensar cuál está haciendo en la práctica el trabajo para combatir el lavado de activos, cuál es el trabajo que está haciendo la UAFE, precisamente para que el dinero que le es robado en buen romance al país a través del delito de cuello blanco regrese nuevamente al Estado. Por ejemplo, discusión no menos importante sobre la que creo no puede haber discrepancia alguna, que la reforma que permita que las Fuerzas Armadas participen de manera activa en el control de la seguridad interna siga caminando. Y otros temas, por ejemplo, que pueden aportar precisamente, hablando de que uno de los principales problemas que tenemos en la lucha en contra de la delincuencia es que la justicia tiene graves problemas y no está funcionando. No solo porque se ha politizado el órgano administrativo, sino que, por ejemplo, se abusan de garantías jurisdiccionales que están contempladas no solo en la Constitución y desarrolladas en la ley orgánica respectiva, como por ejemplo el habeas corpus correctivo. Y usted tiene allí que sentenciados precisamente con esa figura recuperan anticipadamente su libertad y luego el país escandalizado porque regresan a orquestar desde las calles y desde el lujo y la comodidad el crimen organizado. Es decir, que en función de esos temas es absolutamente necesario que lleguemos a un acuerdo país y fundamentalmente que la agenda sea expuesta y tenga parámetros y tiempos de cumplimiento. ¿Y por qué? La asamblea que cesó su periodo en mayo de este año tuvo alrededor de 527 proyectos en movimiento y de esos no llegaron a ser leyes de la República ni siquiera el 10%. Sí, claro está, esto no pasa por aprobar leyes como que fuera simplemente una máquina multiplicadora. Esto pasa porque el trabajo legislativo esté encauzado en una agenda país para, reitero, atender las principales problemáticas de los ciudadanos. De acuerdo. Queda claro entonces, doctor Tayano, que el Partido Social Cristiano podría sumar sus votos, sus voluntades alrededor de este enemigo común que cita el doctor Bedón, que es el narcotráfico, la delincuencia organizada. Pero esta será una decisión, digamos, que no dependa del acuerdo político que tiene o que tuvo el Partido Social Cristiano con el correísmo. Le reformulo la pregunta. ¿El acuerdo político del correísmo con el Partido Social Cristiano ha trascendido hasta la conformación de esta nueva asamblea o se quedó con la asamblea destituida? A ver, y este es un tema importante, Freddy, tenemos que puntualizarlo. Nosotros hemos sido como Partido Social Cristiano muy claros. Jamás ha existido un acuerdo con el correísmo, jamás le hemos dado nuestro respaldo político al correísmo. Lamentablemente, y creo que aquí sí, la bancada legislativa que cesó en funciones en mayo de este año y la comunicación del partido fallaron, porque desde el Ejecutivo, desde Lazo, esa retórica del acuerdo, esa retórica de la obstrucción le ganó. Y me voy a remitir a los hechos. Entre el 14 de mayo del 2021 y el 14 de mayo del 2023 en la Asamblea Nacional se dieron un total de 627 votaciones. Y de ese total de 627 votaciones, solo en 46 el Partido Social Cristiano coincidió en una votación común, es decir, el 7% de la totalidad de las votaciones. Y si vamos al otro lado, de quien sembró ese discurso del acuerdo, creo, votó en 322 ocasiones, coincidentemente o exactamente igual que el correísmo, es decir, el 49% de las votaciones. Pero Freddy,
Más allá de eso, debemos superar aquello que sirve para el análisis político y que es pasado. Hoy tenemos que ir a lo propositivo. ¿A qué vamos a hacer en este corto periodo de tiempo para aportar como bancada? Y nuestra posición ha sido clara. Una vez que se conocieron los resultados de la primera vuelta y nuestra propuesta y nuestros candidatos no llegaron a la segunda vuelta, anunciamos dos decisiones. Primero, anunciar el respaldo por las coincidencias puntuales a la candidatura de Daniel Noboa, sin ningún acuerdo de por medio, sin ningún acuerdo político, sin ningún acuerdo legislativo. Segundo, que por responsabilidad con la decisión que debe tomar el Ecuador, vamos a esperar el resultado del 15 de octubre y a partir del 16, ahora sí, vamos a iniciar diálogos y conversaciones exclusivamente en función de lo que estamos haciendo ahora. Establecer una agenda de trabajo conectada con las verdaderas preocupaciones del ciudadano. Sí, habrá que escoger autoridades legislativas, pero eso no es un tema de prioridad para nosotros. Casa adentro nos encontramos trabajando, de hecho yo lo estoy haciendo permanentemente con el equipo jurídico, precisamente para incorporar en esa agenda país, que algunos temas los hemos tocado ahora, realidades que son importantes de otras provincias, como por ejemplo la temática de riego. Hay una norma que hay que seguirla trabajando, que está lista para segundo debate en materia de riego. Lo que pasa con las provincias fronterizas como Carchi, como El Oro, que también tienen temas que están allí, y cada provincia tiene una temática que hoy la estamos trabajando casa adentro y que va a ser propuesta a todos los 137 legisladores para en función de aquello. Si la clase política de este país, y me quedo y celebro mucho las palabras del doctor Velasco, no hace una autocrítica y no aprende de los errores que se dieron en los periodos legislativos pasados, el pueblo va a seguir, el ciudadano va a seguir siendo el único complicado y perjudicado. En este momento creo que es posible, sobre todo en función de estas reformas puntuales en materia de seguridad, de estas reformas necesarias, también en su momento discutir en el Código de Trabajo y llegar a consensos en función de una agenda de trabajo país. Doctor Velasco, usted viene de la cesada asamblea en mayo pasado, ahora forma parte de la nueva asamblea, va a concluir su periodo. Y tenemos la expresión concreta de Vicente Tayano en representación del Partido Social Cristiano, que apoya a Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral. Si llega a convertirse en presidente Daniel Noboa, ¿usted podría pensar que será más fácil construir una mayoría, digamos, afín al gobierno, si usted quiere, que pueda viabilizar las iniciativas legislativas en favor de los ecuatorianos? Este ejercicio democrático que lo estamos haciendo a través de este panel, me parece que es una proyección de lo que puede pasar después del 15 de octubre, de la segunda vuelta. Es decir, que compromisos con el país deben materializarse no solamente en teoría ni en palabras, porque el pueblo ecuatoriano está cansado de ello. Si aquí podemos estar rasgándonos las vestiduras diciendo que sí, defendemos al pueblo y en la práctica se hace lo contrario, eso sería darle la espalda al Ecuador. Y el Ecuador ya no puede seguir soportando, especialmente de que se sigan postergando derechos, de que se sigan postergando legítimas aspiraciones. Aquí hemos escuchado varias cosas que me parecen interesantes. Y si empezamos ya a acordar o al menos coincidir con algunas propuestas de las que quiere el pueblo ecuatoriano que se realicen en favor de todos y de todas, se puede lograr esa consolidación de gobernabilidad. Aquí no se trata de estar en contra de alguien o se trata de apoyar a favor de una persona, de un nombre. Se trata de pensar en el Ecuador que queremos todos. Queremos un Ecuador que empiece a sentar las bases de una estructura de paz, de unidad, de tranquilidad, de progreso, de desarrollo. Creo que nadie va a estar opuesto a ello. Y si otros sectores y actores políticos coinciden en ello, bienvenido sea. Pero si nosotros empezamos marcando una agenda legislativa mínima, que eso debería ser lo elemental, lo básico para este nuevo periodo, lo podemos lograr. No solamente en el tema legislativo, también en el tema de fiscalización, que es importante. No podemos nosotros por persecución política o porque alguien me cae mal empezar a decir vamos a enjuiciar políticamente a tales autoridades. Tenemos que trabajar en el corto tiempo en una agenda de prioridades. Y la prioridad es precisamente escuchar lo que dice el pueblo ecuatoriano. Aquí se han dicho algunos temas que me parecen importantes. Seguridad, algo que nadie puede estar en contra. El tema de materia laboral.
un código del trabajo de 1938 que solamente ha ido enmendándose, reformándose parcialmente, y es urgente. Siglo XXI implica también darles las posibilidades a la juventud de que pueda acceder a un trabajo digno, a un empleo que actualmente no se lo puede alcanzar. El tema de la ley de contratación pública para facilitar a los gobiernos autónomos descentralizados que hagan contrataciones más rápidas, que no se haga tan obstruccionista ese proceso de contratación y se dilatan necesidades y obras que demanda el pueblo ecuatoriano, y no solamente a nivel de gobiernos seccionales, sino de todas las instituciones públicas. El tema de seguridad social, la seguridad social no la podemos descuidar, habida cuenta que es parte nuestra, parte de los ecuatorianos, y se ha pretendido de igual manera presentar propuestas que van en contra de los derechos legítimos de los auténticos dueños de la seguridad, que somos los servidores públicos, los jubilados. Hay necesidad de trabajar ya no en tantas reformas del Código Orgánico Integral Penal, 200 artículos reformados en casi 8 años de vigencia del COIP. Lo que necesitamos es mirar de que los operadores de justicia, los administradores de justicia, cumplan con su deber y no se abuse de mecanismos, entre comillas, constitucionales a efectos de dejar en la impunidad cuantos delitos. Si ponemos a trabajar en temas prioritarios, aquí decía Vicente algo que me parece extraordinario, las provincias fronterizas, como de la que yo provengo, de la provincia del Carchi, necesitamos trabajar en la ley de desarrollo fronterizo, pero una ley que se cumpla, una ley que entre en vigencia y que reivindique derechos de los pueblos fronterizos de todo el Ecuador. Eso es urgente y prioritario. Entonces, mire, hay coincidencias que podemos hacer. Nosotros creemos que el tema de gobernabilidad es necesario, urgente y prioritario. No solamente dejar que el Ejecutivo haga su trabajo, sino coordinar el trabajo entre las instituciones. Eso es compromiso que debemos hacer todos, sin irrespetar y sin invadir campos de acción de cada uno de los poderes del Estado, cada uno en nuestros andariveles, pero asimismo cumpliendo con seriedad el trabajo que está establecido en la propia Constitución. Doctor Bedón, hay una buena voluntad expresa por parte de representantes de especialmente el Partido Social Cristiano, que es una bancada importante, y del doctor Velasco, que es de los pocos legisladores que llegan a través de la alianza Actuemos. Ustedes construye que tienen un bloque, digamos, fuerte, si no me equivoco, sobrepasan... Somos la segunda fuerza política, estimado Fred. Los 25 legisladores, así es. ¿Ustedes se ven haciendo una mayoría junto con sus dos contertulios, por ejemplo, representantes de las organizaciones políticas, y alrededor de un eventual gobierno de Daniel Noboa? ¿O cómo se va a mover, construye dentro de la Asamblea, más allá de la agenda legislativa que vemos, y en buena hora hay coincidencias entre ustedes? Permítame responderle al final de intervención su pregunta, estimado Freddy, pero escucho con admiración lo que dice Pedro. No es que vamos a perseguir, pero hay que ser justos, y hay que ser justos con el pueblo ecuatoriano. Yo ahorita le invito a Vicente y a Pedro que nos unamos, por ejemplo, para llamar a juicio político a este sinvergüenza Consejo Nacional Electoral. No puede caber en la impunidad que estas personas, estos 4 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral, hagan y violen la ley, y aparte de eso, violenten la democracia ecuatoriana. Entonces, estimado Pedro, escucho con admiración tus declaraciones, pero no es que nosotros vamos a dejar de perseguir, y no es persecución, pero nosotros sí tenemos que llevar al banquillo de la fiscalización política a estos malos funcionarios públicos que han hecho del país un mamotreto en la parte jurídica. Entonces, Pedro y Vicente, yo desde ahorita les invito, llamemos a juicio político al CNE, porque no podemos dejar pasar estas irregularidades e ilegalidades que ha cometido el CNE. Entonces, nosotros sí tenemos que trabajar en cosas. Es cierto, la gente necesita otro tipo de cosas y ver que en realidad la Asamblea funcione y sirva de algo, porque es lo que espera la gente. Pero nosotros no podemos dejar en impunidad cosas como el Consejo de la Judicatura. No sé si Vicente y tú, Pedro, estén de acuerdo de las sinvergüenzas declaraciones que ha hecho el presidente de la Judicatura y otros vocales de edad.
Nosotros no podemos dejar eso, porque si nosotros vamos a representar a alguien en la asamblea, es lo que nosotros están quitando la poca institucionalidad que tiene este país. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo, unamos en eso. Y estimado Freddy, nosotros en la asamblea... Solamente antes de que pase a contestarme mi pregunta y en el mismo sentido de su propuesta de fiscalización, yo me permitiría aumentar qué es lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor Bedón. Claro que sí, pero tenemos que agotar los recursos orgánicos. La Corte Constitucional tendrá que hacer los buenos oficios antes desvergonzado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De los 7 que integran, yo creo que 3 personas han hecho sus labores, pero 4 han hecho de una forma sinvergüenza. Han querido hacer cosas ilegales, como por ejemplo destituir a la fiscalía Ana Salazar, o también hacer caso omiso a lo que la Corte Constitucional mismo dice de las funciones que tiene que ser el CPCCC. Entonces, por eso mismo, estimado Freddy, Vicente y Pedro, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer es fiscalizar políticamente a los que quieren desinstitucionalizar el país. Lo importante en este país es que las instituciones sean fuertes. El imperio de la ley, ¿en qué radica? La fortaleza del Estado para que los malos tengan miedo de hacer cosas malas. Entonces, esa es nuestra razón de ser, este es nuestro motivo. Sí, vamos a proponer las leyes como empecé con mi intervención. Tenemos que hacer leyes para poder mejorar las herramientas jurídicas para que los malos dejen de ser malos y perseguir a los malos y estén en la cárcel. Pero también nosotros tenemos que hacer fiscalización política a toda esa gente que quiere dejar sin instituciones fuertes al país. Queda clara la necesidad de una fiscalización, por supuesto, pero ¿está de acuerdo en construir una mayoría legislativa? Ojalá Vicente y Pedro me puedan responder ahorita, me encantaría, si es que ellos están a favor de fiscalizar el CNE. Vamos a consultarle enseguida a cada uno de sus contertulios, pero le planteamos una pregunta. ¿Ustedes van a sumar voluntades para construir una mayoría legislativa junto al Partido Social Cristiano, que está dispuesto, al menos en temas específicos, como lo ha dicho Vicente Tayano, y la voluntad el doctor Pedro Velasco, que ya tiene experiencia legislativa, que viene del trabajo de la Asamblea destituida? Digo, ¿están dispuestos a sumar voluntades alrededor de una mayoría legislativa que le dé gobernabilidad al país y que viabilice iniciativas legislativas? Le ruego una respuesta concreta, doctor Bedón. La pregunta les he hecho a mis contertulios, con mucha consideración, cariño y respeto a ustedes. Y usted, licenciado Paredes, gracias por poner en el debate esta situación. Si nosotros no hacemos cosas puntuales por este país, la mafia organizada se nos lleva a peso el país. Entonces, lo que nosotros estamos ahorita es que asambleístas comprometidos como Vicente y como Pedro y los 30 que somos de Construir, es que nosotros hagamos del imperio de la ley que este país tenga instituciones fuertes. Entonces, por eso mismo, la invitación que hacemos, ojalá pronto podamos físicamente, no tengo el gusto de conocerlos presencialmente, a Pedro y a Vicente, ojalá pronto podamos reunirnos. ¿Para qué? Para hacer estas cosas, estos ejes transversales que el país necesita en realidad, nosotros podamos fiscalizar. No podemos dejar de ser una asamblea como la anterior, la que fue cesada, ¿sí? Nosotros tenemos que mostrar al país que sí de algo servimos y que nosotros, el pueblo, tengan la confianza de que vamos a perseguir a los malos. Quiero entender, aunque no lo ha dicho expresamente, de que sí está de acuerdo, al menos personalmente, no sé si como bancada, de sumar votos alrededor de una eventual mayoría legislativa. Doctor Tayano, haciéndome eco de esta propuesta de una agenda de fiscalización, de control político, ¿usted está de acuerdo con hacer una fiscalización a estos organismos que ha citado: Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Bedón? Freddy, definitivamente una agenda de trabajo de la Asamblea debe contemplar también una agenda puntual que trate la temática de fiscalización, pero vamos a hablar de aquello, pero hacerlo responsablemente. Cuando digo hacerlo responsablemente, me refiero a que esa fiscalización, que se puede tornar excesivamente no solo confrontativa y política, le gane
al trabajo, le gane el aprobar reformas que vayan a aportar a resolver los problemas del ciudadano. ¿Por qué? Porque por eso es que la asamblea pasada se fue a la casa. Por eso nosotros hemos estado allí, porque quienes nos escogieron demandan, exigen trabajo y soluciones en ese tema. Sin duda alguna, en este momento el país atraviesa una grave crisis de institucionalidad. Es vergonzoso, es penoso, como lo dijo Gabriel, lo que acontece en la justicia del país en general, y no solo en el Consejo de la Judicatura, y se lo digo como abogado y profesor universitario. Es vergonzoso lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana y sin duda alguna un Consejo Nacional Electoral. Definitivamente la fiscalización tiene que estar allí, pero eso no le va a tener que ganar ni le puede ganar a la solución de a los problemas que hemos tratado en esta conversación. Necesariamente hay que ejercer el rol de fiscalización y hay temas, por ejemplo, que hemos dicho absolutamente claros, porque por ahí hay alguna fuerza política que desde la campaña empezó a posicionar el tema. Tenemos que ir a hacer un juicio político a la Fiscal General del Estado. ¿Cuál fue nuestra respuesta clara y contundente? Sí, habrá que fiscalizar cuando existan causales y cuando el momento lo demande. Cuidado, cuidado, esas mayorías se mueven, cuidado, se malentiende el rol y esta asamblea cae exactamente en lo mismo, en política, en discusión, en confrontación y sobre todo ese debate confrontativo va a seguir minando la institucionalidad del país. Sí, la fiscalización debe servir, por ejemplo, para que la inversión pública, para que los planes de trabajo, hablemos de la justicia, para que la capacitación permanente, la garantía a los funcionarios judiciales, para que en dependencias judiciales deficientes, que tienen 3 jueces multicompetentes y no se abarcan para poder atender las necesidades de los ciudadanos, funcionen. También tenemos que pensar una fiscalización, cuando la digo responsable, de esa manera. Doctor Pedro Velasco, su punto de vista respecto de una propuesta de agenda de fiscalización, de control político. Lo dije hace un momento de que es necesario llegar a una agenda legislativa mínima y dentro de ella también la agenda de fiscalización, porque esas son las tareas principales que tenemos. Para recordar un poco a quienes nos están escuchando y nos están mirando, tuve la oportunidad de trabajar con Fernando Villavicencio durante 2 años en la Comisión de Fiscalización. Yo quiero reconocer el trabajo de Fernando, que se convirtió prácticamente en el adalid de la lucha frontal contra la corrupción, y eso no puede quedar solamente en teoría, sino tiene que impulsarse, fortalecerse, precisamente en memoria de quien dejó este legado. Y él sabe, y saben precisamente quienes forman parte de Construye cómo hicimos ese trabajo durante los 2 años de la Comisión de Fiscalización. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo. Nosotros tenemos que trabajar en el tema de fiscalización, priorizando los temas. Y un poco para información de Gabriel, porque parece a veces, y con toda la razón, porque recién van a posesionarse, el juicio político contra los vocales del Consejo Nacional Electoral está iniciado. Solamente hay que retomarlo, Gabriel. Lo que pasa es que la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que cuando se entra en un proceso electoral, esos juicios políticos se suspenden. Es decir, la primera tarea que nos corresponde, y esa es la tarea pendiente, inmediatamente de que nos posesionamos y de que se proclamen resultados, el primer juicio político que va a tramitarse es ese, en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque ya está listo para seguirlo evacuando, solamente esperando que se termine el periodo electoral. Antes de que, porque yo lo había anunciado también hace algún tiempo a los medios de comunicación, parece que a veces las jugadas políticas que quieren hacer los vocales del Consejo Nacional Electoral es de que alargar los plazos para que nuevamente el próximo año ya inicie nuevamente el periodo electoral y seguir ellos perennizándose en las funciones sin responder por las omisiones que han cumplido en el ejercicio de su cargo. Y eso tenemos que evitarlo nosotros. Ahí es una tarea importante. Por lo tanto, Gabriel, totalmente de acuerdo y más bien mi respaldo total, porque si nosotros iniciamos ese proceso con Fernando, nosotros lo tenemos en carpeta, está iniciado, no lo vamos a dejar ahí. Y asimismo a las demás funciones del Estado. Porque las demás funciones del Estado no es que están totalmente haciendo un favor, están al contrario desdiciendo de su rol. Transparencia y control social, que de transparentes no tienen absolutamente nada, responden lastimosamente a consignas políticas. Y lo propio quienes administran justicia, que están dejando en mal predicamento y están dejando en la impunidad actos como precisamente el crimen de Fernando, que tenemos nosotros que como tarea principal también
pedir que se conforme una comisión multipartidista de la Asamblea para que se investigue y salga a la luz pública la verdad, porque estos hechos demanda el país, sin descuidar nuestro rol de generar leyes, que también es lo que demanda el pueblo de nosotros. Así es que compromiso total, no de ahora, sino desde hace 2 años que venimos trabajando en la Asamblea. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Ustedes escuchan a la revista de opinión Democracia. Estamos en un panel político, legislativo, conversando con Vicente Tayano del Partido Social Cristiano, electo asambleísta, con el doctor Pedro Velasco, electo o reelecto asambleísta por la Alianza Actuemos, y con el doctor Gabriel Bedón, electo asambleísta por el Movimiento Construye. Esta voluntad de construir acuerdos, de dialogar, de conformar mayorías, se van a materializar con la organización interna de la Asamblea, que necesariamente tiene que formar parte de los acuerdos legislativos, de la construcción de mayorías legislativas. Y en ese sentido, doctor Tayano, le consulto: ¿el Partido Social Cristiano se va a mantener en su punto de vista de los últimos años, a lo mejor décadas, de no necesariamente reclamar para sí la presidencia de la Asamblea Nacional y estar atentos a los candidatos para expresar su apoyo? Freddy, en cuanto a la designación de autoridades de la Asamblea, nuestra posición absolutamente clara, se lo comenté hace unos minutos. No hemos entablado ni vamos a entablar conversaciones sobre esa temática con ninguna organización política, primero por respeto a la decisión que el país debe de tomar el 15 de octubre y sobre todo porque aún se encuentran en juego algunas curules, sobre todo las 6 de las circunscripciones del exterior. Segundo, para nosotros no es prioridad la designación de autoridades. Para nosotros nuestra única prioridad es la conformación de una agenda sobre las temáticas que nos encontramos trabajando y que algunas de ellas las hemos discutido. Sí, definitivamente hay que hacerlo, habrá que hacerlo y habrá que esperar, como lo hemos dicho responsablemente, cómo se van a mover estas fuerzas políticas y hacia dónde se va a mover esa intencionalidad de autoridades una vez que el resultado presidencial se conozca. Y además de que cuando hablamos y la experiencia nos manda, yo también tuve la oportunidad de ser parte de la Asamblea entre el 17 y el 2020. Así es. 3, 4, 5, 6 o 7 curules que eventualmente son las que se pueden estar moviendo con esta elección de segunda vuelta, pueden definir alguna u otra posición. A título personal, considero que eso no puede primar ni puede poner en riesgo una agenda legislativa. Reformulo mi pregunta. Hay muchas de las personas. Reformulo mi pregunta entonces, doctor Tayano, usted personalmente, y ojalá pudiera darme una respuesta de su bancada, no lo sé, ¿votarían en favor de Patricio Carrillo, por ejemplo, para que presida la asamblea, la próxima asamblea, cuando de por medio hay una acción, digamos, deliberada, firme, fuerte del correísmo para reclamar a las autoridades de control que se cumpla lo que ellos denominan la inhabilidad política que tiene por haber sido censurado y destituido como secretario de Estado en el gobierno de Lasso? Nosotros hemos sido claros en relación a este tema. No hemos analizado ese particular, lo vamos a hacer a partir del 16 de octubre y tampoco podemos nosotros encauzarnos en discusiones ajenas a nuestro interés, que es la agenda de trabajo. Esas particularidades están vinculadas obviamente en ideas, ya sea de una bancada legislativa o en conflictos con otras personas, las tendrán que resolver y zanjar al apego de lo que manda la Constitución, al apego de lo que manda la ley esas personas. Nuestra decisión es clara, nosotros no vamos a permitir en este momento que se ponga sobre la mesa la discusión de que siquiera hemos intentado nominar un nombre o realizar o generar algún puente de conversación para tratar de conformar una agenda legislativa, porque no lo consideramos responsable y mientras tanto estamos haciendo aquello con nuestro equipo jurídico, trabajando en nuestra agenda y no solo a título de la agenda país, sino también en función de cuáles son las necesidades de cada una de esas provincias. Pedro hablaba en un tema que es parte de la discusión de nuestro equipo jurídico, qué pasa con el trabajo, qué pasa con los incentivos, qué pasa con las realidades de esas provincias fronterizas. Entonces lo responsable en este momento es hacerlo de esa manera y por ahora
esa es nuestra temática de trabajo. Doctor Velasco, ¿qué importancia le da usted a los acuerdos, estos sí que son sobre la mesa, de, si quiere usted, un reparto de las autoridades internas de la Asamblea, quién preside comisiones, quién integra las diferentes comisiones, quién forma parte del CAL, quién preside la Asamblea? El doctor Tayano le resta importancia al tema, quiere concentrarse como organización política en una agenda legislativa, pero ciertamente la práctica nos dice que el tema de organización interna de la Asamblea tiene mucho peso para ayudar a construir precisamente estos acuerdos, las dignidades internas que puedan tener los legisladores de tal o cual agrupación política dentro de la Asamblea Nacional, doctor Velasco. No debemos descuidar que la Asamblea funciona con autoridades. Eso lo establece la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y es prioritario y trascendental que quienes estén al frente de la presidencia, de las vicepresidencias, de los integrantes del CAL, de las 15 comisiones, sean personas que tengan un conocimiento, que tengan experiencia, que tengan compromiso con el país. Y digo esto por lo que vivimos y lo que se está cuestionando en este mismo panel, de que quienes estuvieron antes en las comisiones, en las vocalías del CAL, en la presidencia, lastimosamente no respondieron a las expectativas del país. Es decir, el presidente arma la agenda legislativa, y si tenemos un presidente que arma una agenda legislativa que solamente convoque para aprobar resoluciones, exhortos, que no representan ningún beneficio para el Ecuador, eso sería gravísimo, eso sería volver al caos que lastimosamente lo vivimos hasta el 17 de mayo del presente año. Necesitamos, por lo tanto, que el presidente responda a esa agenda legislativa de la que hemos estado hablando durante el transcurso de este programa, que diga, a ver, vamos a priorizar. Nos proponemos nosotros que en el transcurso de lo que resta del año vamos a trabajar en estas leyes. Vamos a trabajar en el primer trimestre del 2024 en estas leyes, y así haciendo una evaluación periódica. Pero eso es posible hacerlo con personas que no tengan agendas propias o agendas personales o agendas partidistas, o no estén respondiendo a expectativas de quienes les están ordenando lo que tienen que hacer, sino que tiene que armarse una directiva, una organización interna de la administración legislativa con gente proba, que responda éticamente primero, que no tenga absolutamente ningún compromiso con nadie, que tenga total transparencia y conocimiento. No puede ser posible que a veces se pretenda poner en una comisión a personas que no tengan el perfil profesional o el perfil idóneo para que estén en una comisión. Debe tener por lo menos afinidad a lo que va a cumplir el trabajo, porque si no, se pierden en el tiempo y en el espacio, y es lo que hemos mirado lastimosamente, que no saben qué hacer, no saben qué aportar en las comisiones. Tuvimos, ustedes mismos, el país lo sabe, una administración del CAL que sí dejó mucho que desear. No quiero ser peyorativo, pero lastimosamente habían personas que no debían estar porque tenían inclusive antecedentes que estaban reñidos contra la justicia. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que esté con problemas de carácter judicial estén dirigiendo el primer poder del Estado? Entonces, sí es posible hacerlo, no hay que tampoco dejarlo de lado este tema, pero yo coincido que ese es un tema que se lo debería tratar posteriormente, ya hablando al mismo tiempo de la agenda legislativa, de la agenda de fiscalización, y mirar quiénes van a estar representando como autoridad desde el próximo periodo de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las aspiraciones en ese caso, doctor Bedón? Quizá ustedes quieren la presidencia de la Asamblea Nacional. Ha trascendido que podría ser el candidato del propio general Patricio Carrillo, que de plano tiene una impugnación, un enfrentamiento político por parte del correísmo para quitarle la curul, argumentando su inhabilidad tras el juicio político como ministro que resultó censurado y destituido. ¿Cuál es su posición en torno a la organización interna, al reparto de cuotas de poder internas en la Asamblea, si usted quiere? Estimado Freddy, Vicente y Pedro, independientemente de lo que nosotros legítimamente podamos pretender, todas las bancadas van a querer buscar la presidencia de la Asamblea, y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Freddy, el presidente de la Asamblea, es quien pone el orden del día.
las cosas que vamos a tratar en el hemiciclo de asamblea. Entonces, no es menor este tema de preocuparnos que haya alguien que tenga la inteligencia, la sabiduría y la valentía para poner a debate las cosas que vamos a hacer en la asamblea. Independientemente del tema del Patricio Carrillo, que es un querido amigo mío, independientemente si él, las cosas que le quieren hacer ver, porque él tiene impedimento para ser funcionario público, pero él no tiene impedimento para ser dignatario de elección popular. Entonces, por ahí va la situación. Nosotros lo que queremos es que, por ejemplo, tener el tema de la Comisión de Seguridad. En la Comisión de Seguridad hubo un candidato que decía que él iba al exterior y que participaba de legiones, ni sé qué cosas. El Patricio Carrillo en sus 28 años en la policía, él ha metido bala aquí en el Ecuador y contra los malos, ¿no? Y él sabe cuáles son los problemas y por qué los policías ahora tienen miedo de actuar contra los malos, precisamente porque el marco jurídico es favorable a los malos, ¿no? Entonces, más que es importante quien preside la asamblea, las comisiones de seguridad es lo que nosotros buscamos. Y eso quiero ser puntual con este tema. Si nosotros en la asamblea no servimos para que el país tenga más seguridad, no serviremos de nada. En Quichua se dice mana balín, que dice que nosotros no serviremos de nada si es que los asambleístas nos llegamos para la primera preocupación del país, la seguridad. ¿Qué comisiones le interesa, doctor Tayano, al Partido Social Cristiano? ¿Acaso eso ya han definido o quizá nos puede contar cuál es el interés propio o individual suyo en una comisión, por ejemplo? Y bueno, efectivamente, Freddy, como se lo comenté, nosotros tomamos la decisión de no analizar esa temática de autoridades de la Asamblea ni comisiones en detalle una vez que estamos esperando el resultado electoral. A título personal, aspiro y espero poder ser parte de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. ¿Y por qué? En el periodo legislativo en el que participé, 2017-2020, presenté algunos proyectos que fueron aprobados por el CAL, contienen ya el informe y valoración de la unidad técnica legislativa y se están discutiendo al interior de la comisión, de hecho, listos para primer debate algunos, vinculados con una reforma laboral puntual y seguridad social. Por ejemplo, una discusión que el país debe y necesariamente tiene que enfrentar. Yo proponía regresar al contrato a plazo fijo, un tema que tiene que estar allá, por ejemplo, para generar oportunidades en relación a plazas de trabajo para los jóvenes, que el Ecuador tenga una verdadera política pública de estímulo y de incentivo a contrataciones jóvenes entre 18 y 29 años. ¿Cómo lo podríamos hacer? El proyecto está allí y hay que obviamente afinarlo y discutirlo, que no solo tengamos un contrato juvenil, podemos discutir el hecho de que existe un porcentaje mínimo, podemos también poner en la mesa de discusión que el pago del aporte como una política pública de incentivo para el contrato juvenil venga también, por ejemplo, el Estado ecuatoriano. Habría que hacer el análisis del impacto en este tema, pero ese tipo de discusiones están ya en camino al interior de la Comisión de Trabajadores y Seguridad Social y tenemos que hacerla. En materia de seguridad social está listo para segundo debate el informe de un proyecto de ley que presentamos también como bancada en el sentido de limitar ese abuso de los recursos del IES, de que sea caja chica del gobierno de turno. Segundo, limitar esas inversiones irresponsables que se han hecho. Tercero, clarificar efectivamente patrimonialmente cuánto es la deuda y hacia dónde va a llegar ese calendario de cumplimiento de la deuda del Estado central con la seguridad social. Y a esto se añaden otras temáticas que fueron tocadas por el doctor Velasco acá. Esa perversa decisión de discutir y ampliar el número de años para la jubilación, los montos que se estaban tomando en cuenta para poder llegar al cálculo final. Así es que todas esas temáticas son propias a discutirse en la Comisión de Derechos de los Trabajadores y el país necesita que esos temas sí que le importan, que esos temas sean tratados y sean obviamente un incentivo para que se generen condiciones y se den nuevas contrataciones. Y si queremos finalmente con esto, Freddy, si queremos que la seguridad social deje de tener los problemas que tiene sostenibilidad, tenemos que hacer lo primero, que tenga más afiliados, que tenga más aportantes para que el sistema pueda permanecer a lo largo del tiempo y paralelamente resolver los problemas estructurales, algunos de los cuales hemos comentado.
Seguro que sí, temas importantes, fundamentales, estructurales, en los que se requieren cambios normativos donde entra necesariamente la Asamblea Nacional. Por supuesto que sí. Señores, me quedan apenas 2 minutos, escasamente 3 minutos. Quiero destinarlos a recabar su punto de vista respecto del corto tiempo que tienen, que va a ser 1 año y medio, para legislar y fiscalizar de una manera tan ambiciosa e impetuosa como la han planteado en este foro, pero también tienen consigo el reto de recuperar la imagen del primer poder del Estado tan venida menos que dejó el ejercicio de los legisladores de la destituida Asamblea. Sabemos que haciendo un trabajo legislativo y de fiscalización correcto, ajustado a los intereses de los ecuatorianos, eso va a redundar en una buena imagen, pero a criterio suyo, doctor Velasco, ¿será posible desplegar acciones en ese sentido que vayan directamente a recuperar la imagen tan venida menos de la Asamblea? Le pido por favor que su argumentación sea corta para que en 2 minutos quepa el criterio de los 3 asambleístas electos, por favor. Solamente me voy a referir a los hechos que pasó la asamblea anterior. Yo no me siento aludido de los calificativos peyorativos que siempre se han generado, de que fue una asamblea que no respondió a las expectativas, porque también en medio de la generalidad hay excepciones, y fruto de ellos de que 2 años trabajamos, en 2 años, tiempo muy corto, con Fernando Villavicencio, que reconozco su talante, su capacidad, su compromiso con el país. 2 años en la Comisión de Fiscalización que dimos resultados positivos, 15 juicios políticos, muchos hechos de investigación que se presentaron a la Fiscalía, que están procesados precisamente. Yo creo que no hace falta a veces cantidad, sino calidad, y eso es lo que ofrecemos. Calidad de tiempo, calidad de trabajo, experiencia, y tenemos que recuperar compromiso de todos, confianza en el pueblo, que es lo que demanda. Doctor Bedón, su criterio al respecto. Estimado Freddy, le voy a pedir de forma puntual a usted que ya no digamos que es un tiempo muy corto, porque cuando hay la voluntad política, nosotros en 10 días podríamos enjuiciar al mal presidente Lasso, ¿no? O sea, es cuestión de voluntad política. Sí hay procesos, hay tiempos que dicta la ley, pero si hay voluntad política podemos enjuiciar a todos los que han hecho daño al país. Entonces, antes de despedirme de Vicente, de Pedro y de usted, quiero decirles que primará siempre lo importante o lo urgente. Este rato la Asamblea necesita las cosas urgentes. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, doctor Bedón. Finalmente, Vicente Tayano, su punto de vista, ¿cómo mira usted la posibilidad de que con el accionar de esta nueva Asamblea se pueda recuperar la imagen tan venida menos? Y rescato las palabras del doctor Velasco, con las excepciones del caso, y también quiero decir que desde mi punto de vista el doctor Velasco es una de las pocas excepciones de la asamblea pasada. Absolutamente, Freddy, y coincido, seguí de cerca el trabajo de la asamblea, y sin duda alguna Pedro Velasco fue uno de esos legisladores que eran el punto y aparte y marcaban la diferencia. Pedro, es claro, si la Asamblea cumple una agenda de trabajo vinculada con las preocupaciones ciudadanos y damos resultados, sin duda alguna el ciudadano va a cambiar su opinión de la Asamblea y va a empezar a confiar en las instituciones de este país. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el punto de vista de Vicente Tayano, Pedro Velasco, Gabriel Bedón, los 3 asambleístas electos que van a formar parte de la próxima asamblea que se instalará posterior al 15 de octubre cuando se dé la segunda vuelta electoral y se complete la elección de legisladores por el exterior. Queremos agradecerles por habernos atendido, por ese talante propositivo, por esa voluntad de construir acuerdos que buena falta le hace al país, y que ojalá todas esas aspiraciones y esa voluntad política que expresan ustedes individualmente se haga eco en cada una de sus bancadas y se pueda efectivamente llevar hacia adelante al país. Asambleístas electos, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días, muchas gracias. Buenos días por el espacio, Freddy. Buen día, Vicente, buen día, Pedro.
Con mucho gusto. Son las 9:03 a.m, amigos. Aquí concluye la revista de opinión Democracia. La recepción de opiniones libres y democráticas de los principales protagonistas de los hechos que afectan al país, de los hechos coyunturales. Nosotros seguiremos en este empeño en busca de la verdad. Que tengan muy buenos días. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación, el microinformativo de esta hora. El gobierno nacional se ha esforzado en democratizar el crédito que nace de la banca pública. Contrario a lo que antes ocurría, hoy se ha logrado beneficiar a pequeños y medianos productores de distintos sectores. En los 2 últimos años pasamos de 9.000 a más de 15.000 operaciones mensuales de crédito. Esta es la verdad. Información confiable en su microinformativo de esta hora. Banecuador ha entregado a nivel nacional más de $1.100 millones, cumpliendo el compromiso adquirido y beneficiando a más de 278.000 familias. Hasta aquí, su microinformativo. Usted ha escuchado información verificada, información confiable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Participa en las subastas públicas de Inmobiliar y accede a los bienes que deseas con los mejores precios. En septiembre puedes ofertar por una villa y solar en la urbanización Los Lagos en San Borondón, un local comercial cerca al Hotel Oro Verde en Guayaquil o una casa